Mi esposa dijo que su ex siempre sería la prioridad porque es el verdadero padre de su hija. Nunca pensé que una frase pudiera romper tantos años de silencio, pero esa noche, sentados en la cocina con la luz fría cayendo sobre la mesa, mi esposa la dijo como si fuera obvia, como si no doliera, como si yo no estuviera ahí. Tienes que entenderlo, él siempre será la prioridad, es el verdadero padre de mi hija, y en ese instante sentí como todo lo que había construido se volvía frágil, porque durante 8 años desperté antes que nadie para preparar desayunos, acompañé tareas escolares que no entendía del todo, fui a reuniones de padres donde nunca pronunciaban mi nombre correctamente, aprendí a trenzar cabello viendo tutoriales en secreto, curé rodillas raspadas y pesadillas nocturnas, pagué uniformes, médicos y cumpleaños, me llamaron por mi nombre, nunca papá, pero acepté que así fuera porque creí que el amor no necesitaba títulos, porque mi esposa me decía que yo era importante, que sin mí ella no podría con todo, que su ex era solo parte del pasado, un hombre ausente que aparecía cuando le convenía, y aún así, cada vez que él llamaba ella se tensaba, cada vez que él pedía algo ella obedecía sin discutir. Yo lo notaba pero prefería pensar que era por el bien de la niña, hasta que esa frase cayó como un veredicto, no dicha con rabia sino con una sinceridad peligrosa, y entendí que nunca estuve compitiendo contra un hombre sino contra una verdad que ella había escondido demasiado tiempo, una verdad que explicaba cada ausencia emocional, cada decisión tomada sin consultarme, cada vez que yo era el adulto responsable pero no la familia. Esa noche no grité, no reclamé, no discutí, solo asentí mientras algo dentro de mí empezaba a ordenar recuerdos como piezas de un rompecabezas que por fin encajaban, porque si él siempre fue la prioridad entonces yo solo ocupé el espacio que quedó libre, y mientras ella se levantaba para ir a dormir como si nada hubiera pasado, yo me quedé sentado mirando la mesa vacía, sabiendo que esa frase no había sido un error, sino la primera grieta visible de algo que estaba a punto de derrumbarse, y que lo que descubriría al revisar el pasado explicaría por qué nunca fui suficiente y por qué alguien más llevaba años tomando decisiones que yo apenas empezaba a notar. Esa noche casi no dormí, no porque hubiera gritos o discusiones, sino porque el silencio pesaba más que cualquier pelea, y mientras ella respiraba tranquila a mi lado yo repasaba escenas que antes había justificado, como las veces que canceló planes porque él necesitaba ver a la niña, las decisiones escolares tomadas sin preguntarme aunque yo pagara la mitad, los fines de semana en los que yo era el chofer pero nunca el invitado, los mensajes que ella borraba para evitar malentendidos, y entendí que mi error no fue amar de más, sino creer que el amor bastaba cuando en realidad yo había aceptado un rol cómodo para todos menos para mí. Al día siguiente me levanté temprano como siempre, preparé el desayuno, dejé la mesa servida y salí a trabajar con una sensación nueva, una mezcla de claridad y cansancio, porque por primera vez no me sentía celoso ni herido, me sentía usado, y esa diferencia lo cambiaba todo. En el trabajo apenas pude concentrarme, cada notificación en mi celular me hacía pensar en conversaciones que nunca vi, en acuerdos hechos sin mí, en promesas que no me incluían, y cuando regresé a casa esa tarde la encontré hablando por teléfono en voz baja, colgó rápido al verme y me dijo que era su ex, que estaban organizando el próximo fin de semana de la niña, lo dijo con naturalidad, como si yo ya no tuviera derecho a opinar, y algo dentro de mí dejó de resistirse, porque entendí que no podía competir con alguien que nunca se fue del todo. Esa noche cenamos. En silencio, ella hablaba de cosas triviales, de su trabajo, de la escuela, como si la frase de la noche anterior no hubiera existido, y yo asentía mientras decidía que ya no iba a pedir explicaciones, porque cuando alguien te dice quién es y qué lugar ocupas, lo más inteligente no es discutirlo, sino escucharlo, y mientras la veía hablar supe que antes de confrontarla necesitaba saber hasta dónde llegaba esa prioridad, qué decisiones había tomado sin mí y cuántas veces yo había sido solo una solución temporal, sin imaginar que lo que estaba a punto de descubrir no solo confirmaría mis sospechas, sino que cambiaría la forma en la que todos me verían dentro de esa familia. Decidí empezar por lo que siempre había evitado, no por celo sino por miedo a confirmar lo obvio, así que esa noche, mientras ella se duchaba, tomé su teléfono que estaba sobre la mesa, no buscando conversaciones recientes sino patrones, fechas, decisiones, y lo que encontré no fue una infidelidad clásica sino algo más frío y constante, hilos de mensajes que nunca se cortaron, acuerdos sobre vacaciones, celebraciones familiares organizadas sin mí, frases como mejor no le digamos nada para
Evitar problemas o tú sabes que tú eres lo primero cuando se trata de ella, y entendí que yo no era el esposo excluido por descuido sino por diseño, porque mientras yo pensaba que construíamos una familia, ellos habían mantenido la suya intacta, solo que yo pagaba las cuentas y sostenía la rutina. Vi fotos que nunca me mostró, cenas donde la niña aparecía feliz entre sus padres de verdad, y no sentí rabia, sentí vergüenza por mí mismo, por haber defendido a mi esposa cuando amigos me decían que algo no cuadraba, por haber aceptado explicaciones vagas como si fueran suficientes, por haber confundido paciencia con amor. Cuando ella salió de la ducha me encontró sentado, tranquilo, demasiado tranquilo, y me preguntó qué pasaba. Yo solo le dije que necesitaba tiempo para pensar, y por primera vez vi miedo en sus ojos, no porque me fuera a ir, sino porque había dejado de suplicar. Esa noche dormí en el sofá y mientras miraba el techo tomé una decisión que no era impulsiva ni vengativa, sino necesaria, porque si yo no me daba mi lugar nadie más lo haría, y lo que estaba a punto de hacer no solo pondría límites claros, sino que obligaría a todos a enfrentar la verdad que habían evitado durante años, una verdad que saldría a la luz cuando menos lo esperaran y que cambiaría por completo el equilibrio de esa familia que nunca fue tan mía como creí. Al día siguiente actué como siempre, o al menos eso creyó ella, porque preparé café, llevé a la niña a la escuela y le deseé buen día con la misma voz calmada de años, pero por dentro ya no estaba improvisando, estaba observando, tomando nota de gestos, silencios y prioridades, y fue entonces cuando empecé a hacer algo que nunca había hecho, ponerme a mí primero sin anunciarlo. Abrí una cuenta aparte y moví mis ahorros. Revisé contratos, fechas, responsabilidades legales, recordé cada ocasión en la que firmé como esposo pero nunca como padre, y entendí que mi mayor error había sido no protegerme creyendo que el amor lo hacía por mí. Esa tarde le dije que no podría llevar a la niña el fin de semana porque tenía planes, y su reacción fue inmediata, tensa, incómoda, como si hubiera roto un acuerdo invisible. Me preguntó qué planes podían ser más importantes, y al responderle que eran personales vi en su rostro algo que nunca antes había visto dirigido hacia mí, molestia, no por la niña, sino porque había alterado la logística que ella y su ex daban por sentada. Esa noche discutimos por primera vez de verdad, no a gritos, sino con verdades que incomodan. Le dije que no podía seguir siendo un apoyo secundario en mi propio matrimonio, que no podía seguir aceptando decisiones tomadas sin mí, y ella, cansada, soltó otra frase que terminó de confirmarlo todo. Tú sabías desde el principio que él siempre estaría presente, y fue ahí cuando entendí que no solo había normalizado esa prioridad, sino que la había ocultado bajo la palabra familia. Me di cuenta de que no estaba luchando por un lugar, sino retirándome de una mentira bien decorada. Esa noche dormí fuera de casa por primera vez, no por huir, sino para pensar con claridad, y mientras manejaba sin rumbo fijo entendí que el verdadero conflicto no era su ex ni la niña, sino la decisión que yo estaba a punto de tomar y que, cuando la hiciera pública, obligaría a todos a posicionarse, revelando quién me valoraba de verdad y quién solo me necesitaba mientras fuera conveniente. Pasé esa noche en casa de un amigo al que no veía desde antes de casarme, y mientras hablábamos de cosas simples me di cuenta de lo aislado que me había vuelto intentando encajar en una familia que nunca terminó de aceptarme. Al día siguiente regresé a casa temprano y encontré a mi esposa nerviosa, con la mesa llena de papeles de la escuela y el celular vibrando sin parar. Me dijo que su ex estaba molesto porque yo había cancelado mi parte del fin de semana y que la niña se había puesto triste, y por primera vez no sentí culpa. Le respondí con calma que yo no había cancelado nada, que simplemente había decidido no asumir responsabilidades que nadie me consultaba. Ella me miró como si no me reconociera, como si el hombre que siempre decía que si hubiera desaparecido de golpe. Intentó apelar a mi lado comprensivo, recordándome todo lo que habíamos pasado juntos, pero cada recuerdo que mencionaba venía acompañado de una concesión mía, de un silencio, de una renuncia, y se lo dije sin levantar la voz, que amar no significaba desaparecer, que ser maduro no era aceptar migajas emocionales, que yo no podía seguir sosteniendo una dinámica donde el verdadero padre decidía y yo ejecutaba. Ella guardó silencio, no para reflexionar, sino para calcular, y entendí que estaba midiendo cuánto estaba dispuesta a perder si yo ya no cedía. Esa tarde la niña regresó de la escuela y me abrazó como siempre, con la naturalidad de quien no entiende las tensiones de los adultos, y sentí un nudo en la garganta porque su cariño era real, pero también entendí que no podía seguir sacrificándome esperando que ese afecto compensara la falta de respeto.
Esa noche mi esposa recibió una llamada larga de su ex en el balcón y aunque no escuché las palabras, vi en su postura la urgencia de quien teme perder el control de la situación. Supe entonces que mi decisión ya estaba afectando más de lo que imaginaba y que muy pronto me pedirían algo que cambiaría definitivamente el rumbo de esta historia. La mañana siguiente mi esposa se sentó frente a mí con una seriedad que nunca había usado cuando se trataba de nosotros, respiró hondo y me dijo que necesitábamos hablar como adultos, que su ex estaba preocupado por la estabilidad de la niña, que los cambios repentinos podían afectarla, y mientras hablaba entendí que esa conversación no era para reconstruir nuestro matrimonio, sino para convencerme de volver a mi lugar anterior, ese lugar cómodo donde yo resolvía y otros decidían. Le respondí con calma que también me preocupaba la estabilidad, pero la mía llevaba años siendo ignorada, que no podía seguir en una relación donde mi opinión era opcional y mis límites negociables. Ella se quebró por primera vez, no en lágrimas ruidosas sino en un susurro cansado, confesando que siempre tuvo miedo de que, si elegía del todo conmigo, perdería al padre de su hija y que por eso intentó mantenerlos a ambos, sin darse cuenta de que en el proceso me estaba perdiendo a mí. Esa confesión no me dio alivio, me dio claridad, porque confirmó que yo no había sido una prioridad sino un equilibrio funcional. Le dije que entendía su miedo, pero que no podía seguir pagando el precio de decisiones que yo no tomé. Esa noche hablamos durante horas, no para reconciliarnos sino para decir verdades atrasadas, y al final acordamos algo que marcaría un antes y un después, una separación temporal para pensar sin intermediarios, sin influencias externas, sin el ex opinando sobre nuestra vida. Cuando ella aceptó vi en su rostro el pánico de quien se da cuenta de que ya no puede controlar la narrativa, y mientras preparaba una pequeña maleta sentí una mezcla de tristeza y alivio, porque sabía que al dar ese paso no solo estaba alejándome, estaba obligando a todos a mostrar su verdadero rostro, y lo que ocurriría durante esa separación revelaría quién realmente quería una familia y quién solo necesitaba que yo siguiera sosteniendo una mentira que estaba a punto de derrumbarse por completo. Los primeros días fuera de casa fueron extraños, no por la soledad sino por la calma, porque nadie me llamaba para resolver problemas que no eran míos ni para pedirme que entendiera decisiones ya tomadas. Y fue en ese silencio donde empecé a recibir mensajes que decían más por lo que omitían que por lo que decían. Mi esposa me escribía sobre la niña, sobre lo difícil que estaba siendo todo, pero nunca preguntaba cómo estaba yo, mientras que su ex, de forma indirecta, empezó a presionar a través de terceros, comentarios que me llegaban como ecos de esto siempre fue así o no exageres, confirmando que mi rol había sido tan asumido que mi ausencia se sentía como una falla del sistema, no como una pérdida emocional. Una semana después me pidieron que asistiera a una reunión en la escuela por el bien de la niña, y acepté no por obligación sino porque necesitaba ver algo con mis propios ojos. Al llegar noté cómo los profesores se dirigían a él como el padre y a mí como el acompañante. Algo que antes me molestaba y ahora simplemente anoté mentalmente, y cuando surgió una decisión importante sobre el próximo ciclo escolar, todos miraron a él esperando la respuesta. Fue entonces cuando intervine con calma y dije que ya no tomaría decisiones que no me correspondían. El silencio fue incómodo, mi esposa me miró confundida, su ex molesto, y por primera vez nadie supo qué hacer sin que yo organizara el caos. Al salir de la reunión mi esposa me alcanzó y me pidió que no hiciera esto más difícil, que la niña estaba sufriendo, y le respondí algo que nunca antes me había permitido decir, que la niña no sufría por mis límites sino por la incoherencia de los adultos. Esa noche entendí que mi separación no estaba rompiendo una familia, estaba exponiendo una estructura que se sostenía sobre mi constante renuncia, y mientras volvía a mi departamento sentí que lo que estaba por venir no sería una reconciliación fácil ni una ruptura silenciosa, sino un enfrentamiento inevitable, donde cada uno tendría que asumir el lugar que siempre eligió, incluso si eso significaba perder lo que daba por garantizado. Con el paso de los días la tensión empezó a subir de forma inevitable, porque cuando dejas de sostener algo que otros daban por hecho, el peso cae de golpe sobre quienes nunca aprendieron a cargarlo. Mi esposa empezó a llamarme con más frecuencia, no para hablar de nosotros sino para pedirme ayuda con cosas que antes resolvía yo sin pensarlo, trámites, horarios, decisiones pequeñas que revelaban lo mucho que se había apoyado en mí sin reconocerlo, y cada vez que le decía que no podía o que no me correspondía, su frustración crecía, no porque yo estuviera siendo injusto, sino porque estaba dejando de ser predecible. Su ex, por otro lado, decidió confrontarme directamente, me escribió un mensaje largo, educado en apariencia pero cargado de reproches velados, diciéndome que debía pensar en la niña,
que no era momento de egoísmos, y al leerlo entendí que para él yo no era un esposo herido, sino un empleado que había dejado de cumplir su función. Le respondí con respeto pero con firmeza, dejándole claro que mi relación con la niña no podía seguir siendo utilizada para manipularme, que si él quería asumir todas las decisiones como padre, también debía asumir todas las responsabilidades. Ese mensaje fue el punto de quiebre, porque a partir de ahí dejaron de pedirme favores y comenzaron a exigirme definiciones. Mi esposa me pidió vernos para hablar de una solución, y acepté sabiendo que esa conversación no sería sobre reconciliación sino sobre control. Nos sentamos frente a frente en un café neutral, y mientras ella hablaba de acuerdos, límites y lo mejor para todos, yo escuchaba algo muy distinto, la necesidad de que yo regresara a un lugar que ya no estaba dispuesto a ocupar. Cuando le dije que estaba considerando una separación definitiva, su rostro cambió, no de tristeza sino de alarma, como si recién entonces entendiera que esta vez no estaba exagerando. Y en ese momento supe que lo que vendría no sería una súplica ni una negociación amable, sino una revelación que llevaba años postergándose y que saldría a la luz de la forma más incómoda posible. La revelación llegó antes de lo que imaginé y no de boca de mi esposa, sino de un detalle que ella nunca pensó que yo vería, porque días después de ese café recibí por error un correo dirigido a ambos padres sobre un trámite legal de la escuela, y al abrirlo vi adjunto un documento que me dejó helado. Una autorización firmada meses atrás donde ella y su ex habían acordado decisiones educativas y económicas como familia, sin mencionarme en ningún punto, ni como tutor, ni como responsable, ni siquiera como testigo, y entendí que mientras yo creía estar construyendo algo a largo plazo, ellos habían dejado claro en el papel lo mismo que ella me dijo aquella noche en la cocina, que yo no era prioridad, que no era parte esencial, que era reemplazable. Llamé a mi esposa y le pedí explicaciones, no con rabia sino con una calma que la desarmó. Intentó justificarlo diciendo que era solo un trámite, que no quería complicar las cosas, que no pensó que fuera importante, y fue ahí cuando le respondí que ese era exactamente el problema, que nunca pensó que yo fuera importante. El silencio al otro lado de la línea duró demasiado, y cuando finalmente habló ya no fue para convencerme de volver, sino para pedirme tiempo, tiempo para arreglar las cosas, tiempo para hablar con su ex, tiempo para pensar, y le dije que el tiempo ya se había usado, solo que sin mí. Esa noche tomé una decisión definitiva y empecé a mover piezas que no tenían marcha atrás, no por venganza sino por dignidad. Porque entendí que mi final satisfactorio no iba a venir de que ellos cambiaran, sino de que yo dejara de aceptar un lugar que nunca fue mío, y lo que estaba a punto de hacer no solo cerraría esta etapa, sino que provocaría una reacción inesperada que pondría a todos contra la pared, revelando quién realmente estaba dispuesto a perder algo cuando el equilibrio se rompía. Lo primero que hice fue consultar con un abogado, no para atacar sino para entender exactamente dónde estaba parado, y cada respuesta confirmó lo que ya intuía, que legalmente yo había sido un apoyo constante pero voluntario, alguien útil pero prescindible, y lejos de hundirme eso me dio una serenidad inesperada, porque por primera vez veía con claridad qué responsabilidades podía soltar sin culpa y cuáles debía cerrar con dignidad. Esa misma semana avisé que dejaría de cubrir gastos que no me correspondían y que cualquier decisión relacionada con la niña debía canalizarse exclusivamente entre sus padres legales. La reacción fue inmediata. Mi esposa me llamó llorando, acusándome de castigar a la niña. Su ex me escribió furioso diciendo que estaba siendo inmaduro, y fue ahí cuando entendí que ninguno de los dos hablaba de mí, hablaban del vacío que dejaba al irme, del trabajo invisible que ahora nadie quería hacer. Me mantuve firme, no con frialdad sino con coherencia, y poco a poco el discurso cambió. Ya no era piensa en la niña sino necesitamos hablar, esto se nos está yendo de las manos, como si recién entonces se dieran cuenta de que yo no estaba exagerando. Acepté una última reunión en casa, no para negociar sino para cerrar. Al entrar sentí el peso de los recuerdos, las fotos, los silencios, todo lo que alguna vez defendí. Mi esposa intentó decir que ahora sí estaba dispuesta a poner límites a su ex, que ahora sí entendía, pero sus palabras llegaban tarde. Porque yo ya había aprendido que las promesas nacidas del miedo no sostienen una familia. Le dije que no la odiaba, que no la culpaba por amar a su hija como lo hacía, pero que no podía seguir siendo el sacrificio silencioso de una historia que no me incluía. Ella rompió en llanto, no por perderme como pareja, sino por perder la estabilidad que representaba. Y mientras me iba por última vez supe que esa despedida no sería el final del conflicto, sino el inicio de una reacción en cadena que, más adelante, obligaría a cada uno a enfrentar las consecuencias reales de haberme dado por sentado durante tanto tiempo.
Las semanas siguientes fueron un ejercicio brutal de coherencia, porque mantener límites es fácil el primer día y agotador cuando empiezan las consecuencias. Mi esposa comenzó a experimentar algo que yo había vivido durante años: tener que explicar decisiones, asumir costos y escuchar reclamos sin poder delegarlos. Su ex empezó a ausentarse cuando el esfuerzo dejó de ser opcional, y en medio de ese reajuste incómodo recibí mensajes contradictorios, algunos cargados de reproche, otros de nostalgia, como si intentaran recuperar no al hombre, sino a la función que cumplía. Yo seguí con mi vida, retomé amistades, dormí sin sobresaltos y aprendí a decir no sin justificarme, hasta que una tarde ella me llamó con la voz rota, no para pedirme que volviera, sino para decirme que las cosas no estaban funcionando como pensó, que el verdadero padre no estaba asumiendo todo como prometió, que la niña estaba confundida y que recién ahora entendía cuánto había sostenido yo en silencio. La escuché sin interrumpir, no con satisfacción sino con una tristeza serena, porque su revelación llegaba cuando ya no podía cambiar lo esencial. Le respondí con honestidad que ojalá hubiera entendido antes, pero que mi decisión no era un castigo sino una consecuencia, que a veces perder algo es la única forma de reconocer su valor. Colgamos sin reproches y por primera vez sentí que el ciclo se cerraba de verdad, pero lo que no sabía era que esa llamada no era el final, sino el inicio de una verdad aún más incómoda que saldría a la luz cuando menos lo esperaran, una verdad que pondría en evidencia quién había sido prioridad todo este tiempo y quién solo había fingido estar dispuesto a cargar con el peso real de sus propias decisiones. La verdad terminó saliendo de la forma más cruda y menos heroica posible, porque no vino acompañada de disculpas ni grandes gestos, sino de cansancio. Semanas después me enteré por terceros de que mi esposa y su ex habían tenido una discusión fuerte, no por mí, sino porque la realidad no se parecía en nada a la idea que ambos vendieron durante años. Él empezó a poner excusas para no cumplir acuerdos, a retrasarse con gastos, a desaparecer cuando la responsabilidad dejó de ser simbólica, y fue entonces cuando ella entendió algo que yo ya había asumido, que la prioridad que defendió con tanta seguridad solo existía mientras alguien más sostenía la estructura. Me llamó una última vez para decirme que ahora veía todo con claridad, que había confundido presencia biológica con compromiso real, que yo había sido el único constante, y aunque sus palabras eran sinceras, ya no tenían el poder de antes, porque yo no necesitaba ser reconocido para saber lo que había dado. Le agradecí la honestidad y le deseé lo mejor, sin rencor ni nostalgia, y al colgar sentí algo parecido a la paz, no porque hubiera ganado, sino porque dejé de necesitar que otros validaran mi lugar. Sin embargo, lo que aún no sabían era que esa claridad tardía no solo los obligaría a reorganizar su vida familiar, sino que desencadenaría una decisión inesperada por parte del verdadero padre, una que revelaría hasta dónde estaba dispuesto a llegar ahora que ya no tenía a nadie cubriéndole las espaldas. La decisión inesperada llegó como llegan siempre las renuncias disfrazadas de valentía, porque semanas después supe que el verdadero padre había solicitado reducir formalmente su participación alegando exceso de trabajo y estrés, pidiendo ajustes que, en la práctica, significaban estar menos presente y asumir menos carga, y fue ahí cuando todo el discurso de prioridades se desmoronó sin que nadie tuviera que empujarlo. Mi esposa me escribió para contarme, no para pedirme ayuda sino para decirme que ahora entendía la diferencia entre decir soy el padre y comportarse como uno, que la niña preguntaba por qué las promesas no se cumplían y que ella no sabía qué responder sin romperle el corazón. La escuché con respeto, pero también con una distancia nueva, porque esa conversación ya no me pertenecía. Le dije que no tenía respuestas fáciles y que lo único honesto era actuar con coherencia de ahora en adelante. Después colgamos y sentí una tristeza limpia, sin culpa, porque comprendí que mi salida había obligado a todos a mirarse al espejo, y aunque ese reflejo doliera, era necesario. Mientras tanto yo seguía avanzando, firmé el divorcio sin escándalos ni reproches públicos, cerré cuentas compartidas y empecé a construir una vida que no dependía de ser imprescindible para sentirse valiosa, y cuando pensé que ya no quedaban giros, recibí un mensaje corto que me hizo detenerme en seco, un mensaje que no venía de mi exesposa ni de su ex, sino de alguien cuya voz había sido ignorada en todo este conflicto y que prometía un cierre tan inesperado como definitivo, uno que cambiaría el sentido de todo lo vivido y le daría a esta historia el final que nadie vio venir. El mensaje llegó una tarde cualquiera y fue tan simple que me desarmó por completo. Era de la niña, escrita desde el teléfono de su madre, pocas palabras, mal redactadas, pero honestas. Hola, solo quería decirte gracias por cuidarme siempre. Mamá dice que ahora todos están aprendiendo cosas. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos sin saber qué sentir.
Porque en esas líneas estaba todo lo que nunca necesité escuchar de los adultos. Entendí que, aunque nunca fui la prioridad oficial, si había sido una presencia real, una constante silenciosa que no dependía de papeles ni de títulos, respondí con cuidado, sin promesas ni reproches, solo diciéndole que siempre desearía que estuviera bien y que recordara que merecía personas que cumplieran lo que decían. Al enviar el mensaje sentí que algo terminaba de acomodarse dentro de mí, porque ese agradecimiento no me ataba al pasado, lo cerraba con dignidad. Supe entonces que no había perdido una familia, había recuperado mi lugar conmigo mismo, que amar no siempre significa quedarse y que a veces el acto más responsable es retirarse para que otros enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Esa noche caminé sin prisa, respirando una tranquilidad que no sentía desde hacía años, consciente de que mi historia no había sido en vano, y mientras pensaba que ya nada más podía sorprenderme, entendí que el verdadero final no estaba en lo que ellos hicieron después, sino en lo que yo estaba a punto de empezar, una vida donde no tendría que competir con fantasmas ni aceptar migajas emocionales, una vida que por fin se sentía completamente mía, aunque aún quedaba una última página para cerrar esta historia como merecía, mostrando que a veces el final satisfactorio no es volver, sino avanzar sin mirar atrás. El cierre no llegó con una escena dramática ni con disculpas tardías, llegó una mañana en la que desperté sin ansiedad, sin revisar el teléfono esperando conflictos ajenos, con la certeza tranquila de haber hecho lo correcto incluso cuando dolió. Entendí que durante años confundí aguantar con amar y que nadie debería demostrar su valor desapareciendo para que otros brillen. Mi exesposa siguió su camino enfrentando una realidad menos cómoda pero más honesta. El verdadero padre quedó expuesto ante sus propias promesas incumplidas y la niña, aunque herida por decisiones adultas, al menos crecía viendo consecuencias reales y no mentiras maquilladas. Yo, por mi parte, reconstruí mi vida desde un lugar distinto, sin necesidad de ser imprescindible, aprendiendo que el amor sano no compite, no suplica y no se esconde detrás de sacrificios silenciosos. Comprendí que el final satisfactorio no siempre es ser elegido, sino elegirte a ti mismo cuando nadie más lo hace. Y si alguna vez alguien me pregunta si me arrepiento de haber dado tanto por una familia que no me priorizó, la respuesta es no, porque di lo que fui capaz de dar y me fui cuando entendí que merecía algo mejor. Cerré esa etapa sin odio, sin rencor y sin necesidad de validación externa, con la calma de quien ya no carga culpas que no le pertenecen, porque al final no perdí un lugar que nunca fue mío, gané algo mucho más valioso: dignidad, claridad y la certeza de que nunca más aceptaré ser una opción secundaria en mi propia historia.